presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y bienvenidos a todos aquellos que nos oyen por las diferentes formas, por medio de la aplicación de Radio C4, a través de la página también de radioc4.com, por medio del Facebook Live, aquí Karina Guidi Missions. Dios te bendiga, Stephanie, Guadalupe, Silvia, Patri, todos los que nos oyen en todas partes del mundo. Avísele a alguien más, porque cuando usted comparte es la única manera que tenemos de poder llegar a ese familiar, a ese amigo, a aquella persona a la cual usted quiere que crezca o alcanzarlo para el Señor Jesucristo, ganarlo. Guadalupe, Adelia, gracias a todos, hermanos amados. Miren, yo espero que ustedes hayan podido ver el culto del día de ayer domingo, y si no han podido, les voy a decir el título del mensaje para que lo busquen, y está allí, yo creo que en la página mía también está, como león rugiente. Quiero que por favor, mire, como una tarea, busque allí como león rugiente fue el título del mensaje de ayer, mamita Alexandra, Luis. Y a mí, o sea, sentí mucho la presencia del Señor, fue un culto glorioso, qué culto lindo. Hola, ¿cómo está, Angelito? Dios te bendiga, Lorian. El culto de ayer, busque por favor el título allí, como león rugiente. Amén. Y porque quiero que puedan ver algunas características, es decir, la manera de ataque, cuál es la manera de las aflicciones en lo que respecta a Satanás para con los cristianos. Así que es muy importante, espero que lo puedan ver si no lo han visto todavía y que lo compartan con alguien más, el mensaje de ayer. Jorge, gracias, Luis y todos los demás que se están conectando, María Salgado, etcétera. Vamos a empezar con 2 de Tesalonicenses, ¿sí? Porque quiero que ustedes vean la diferencia aquí en las cartas. Esta primera carta, 1 de Tesalonicenses, hermanos, fue una carta, hermano Germán María Vázquez, en la que hay una palabra de fortalecimiento, una gran palabra de esperanza para todos aquellos creyentes en Tesalónica. Tesalónica, una ciudad que estaba llena de comercio, una ciudad en la que había muchísima actividad, mire, muchísima. Encima de todo, estaba ubicada en un lugar donde sí o sí, ¿verdad?, las rutas, los caminos pasaban por Tesalónica. Era una ciudad donde la verdad que había dinero, había prosperidad, había mucho movimiento comercial, transacciones de todo tipo. Pero era una ciudad, un lugar que estaba totalmente inundado por adoradores de ídolos paganos, espíritus de demonios. Otra particularidad que vamos a ir viendo luego en la segunda carta, 2 de Tesalonicenses, es que las familias en Tesalónica, en lo que estaban acostumbradas, ¿verdad? Porque recuerde que Pablo entonces alcanza, y la palabra alcanza a gentiles, adoradores de ídolos, que tenían sus conceptos, tenían sus ideas, tenían sus rituales. Los hombres, amén, los hombres de familia en Tesalónica estaban acostumbrados a tener varias mujeres. Había escuchado un comentario justamente anoche en el que contaba este comentarista que en Tesalónica los hombres tenían a la prostituta con la cual divertirse, tenía al amante para satisfacer sus necesidades diarias, y después tenía a la esposa para que entonces la esposa cuide a los hijos, atienda el hogar y cosas semejantes. Esa era, no, estamos hablando de cosas serias, esa era la manera de vivir de aquellos hombres en Tesalónica.
Entonces el Evangelio entra y luego cuando lleguemos a ese pasaje en 2 de Tesalonicenses, ustedes van a ver que ahí entonces el apóstol le dice, no, una sola mujer, una, no dos, no tres, no cuatro, una mujer sola. Y esto fue un escándalo, fue algo revolucionario para estos hombres tesalonicenses, en el que ahora ellos tenían que quedarse con su esposa, con una sola mujer. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí el Evangelio comienza a entrar, comienza a tomar mayor y mayor auge en todos aquellos oyentes. Estos gentiles reciben, no todos, claro, por supuesto, pero como sea, había un gran número de creyentes y el número de los creyentes estaba creciendo considerablemente. Estos creyentes en Tesalónica sí tenían amor, sí tenían fe, pero les estaba faltando algo en lo cual estaban un poco flojos, y era la esperanza. Usted sabe, amor, fe y esperanza, ¿cierto? Amor, fe y esperanza. Y la esperanza era lo que ellos tenían un poco más debilitada. Entonces, hay una conexión entre la esperanza, hermanos, y la creencia firme de la segunda venida de Cristo. Aquí en el 1 de Tesalonicenses habla de el arrebatamiento principalmente y la segunda venida de Cristo, y 2 de Tesalonicenses de la segunda venida de Cristo. Entonces ellos necesitaban ser levantados en la esperanza, y el Espíritu Santo a través de Pablo le da esta palabra, amén. Y luego en 2 de Tesalonicenses dice, no, a ver, no sean como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué sucedía, hermanos? Los tesalonicenses, lo vamos a ver en la segunda carta, ellos al no tener el conocimiento, entonces ellos estaban tristes, porque decían, ay, ¿qué va a pasar con todos los familiares nuestros que murieron? Se van a perder la segunda venida del Señor cuando Él venga. Entonces, por esa razón y por otras razones, se escribe esta segunda carta. Cuando Timoteo va para Tesalónica, Pablo no había podido ir en esa oportunidad. Entonces va, hermana Cecilia, Leonora, Natividad, Gerber, gracias. Allí entonces va a Tesalónica, Timoteo, y entonces pasa tiempo con los tesalonicenses, con estos hermanos, y estaba feliz y contento. Cuando vuelve a encontrarse con Pablo, porque estamos hablando de un trío aquí, un trío poderoso que era Silas, era Pablo y era Timoteo. Entonces, cuando vuelve Timoteo, le dice, ay, no, Pablo, estos tesalonicenses están bien. Hay un par de cositas allí, hay un par de problemitas, pero nada de gran importancia. José Luis, Marvin. Entonces dice, están muy bien. Pero como sea, luego esta segunda carta es escrita para tratar ciertos puntos en lo que estos tesalonicenses necesitaban una mayor instrucción. Todos nosotros, hermanos, necesitamos una mayor instrucción. ¿Por qué? Ellos tenían el conocimiento de que Jesús volvería, ¿verdad? Hermelinda, Silvia. Pero ellos tenían una falta de entendimiento en cuanto a algunos puntos. Entonces, ellos expresan esta preocupación por sus familiares muertos. Aquellos que se habían ido con el Señor, por supuesto. Y entonces, allí ellos dicen, ¿qué va a pasar con los que murieron? ¿Qué va a pasar con todos los familiares nuestros? Se van a perder la venida del Señor. Ya murieron. Tenían un entendimiento erróneo allí. Entonces, por supuesto, el Espíritu Santo, a través de la palabra, quería corregirles en cuanto a este tema. Le dicen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque no solamente, aleluya, no solamente que sus familiares muertos y amigos que ya murieron en Cristo, no solo que ellos no se van a perder, aleluya, el arrebatamiento de la iglesia, en este caso el arrebatamiento, sino que
Además, ellos van a estar en la primera fila. Ellos son los que van a resucitar primero. ¡Ay, en serio! ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendito el Señor! Carlos, sí. Ay, hermano, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, que el Señor conteste toda petición que tú estás necesitando que el Señor conteste en el nombre de Jesús. Mirna, Carmen, gracias. Bueno, por lo tanto, vemos en esta carta que había ignorancia en ciertos puntos doctrinales, y el tener ignorancia, escuche, en ciertos puntos doctrinales, esto causa falta de confianza. Esto causa falta de esperanza. Esto ataca, por supuesto, y el enemigo aprovecha estas faltas de entendimiento en cuanto a las doctrinas bíblicas para atacarnos en esos puntos y, en definitiva, atacarnos en cuanto a la fe. Bien, la primera carta tiene un tono muy, muy amistoso, tiene un tono muy cálido. Es un tono que tiene esta primera carta en la que los tesalonicenses son como muy abrazados. La segunda carta no. La segunda carta parece ser un poco más fría, un poco más distante, ¿verdad? Bueno, oiga, cuando los creyentes han oído una palabra durante mucho tiempo, al principio hay una paciencia especial de parte del Señor en la comunicación de la palabra. Pero si las personas se mantienen ignorantes por una situación personal, es decir, una ignorancia voluntaria, entonces la palabra se hace un poquito más intensa, más fuerte y más tajante, porque nosotros debemos recibir la palabra del Señor con una mente abierta y con un corazón que cree. De esa manera le permitimos al Espíritu Santo que pueda entrar, amén, con la palabra como la espada de doble filo que es y que debe ser para nosotros la palabra. La palabra tiene que abrirse paso hasta el corazón y el alma. Entonces, en esta segunda carta tiene un tono más así directo, más como puntual. Sí, diría yo que más directo. Amén. Gracias, Salvador. Se lo agradezco de todo corazón por compartir. Y también vamos a agradecer al hermano Víctor, si es que están oyendo también de la radio, la emisora Stereo Fiel en Veracruz. Dios te bendiga, Arthur. Gracias, Isaí. Gracias, Martín. Gracias, Martínez. Gracias, María, etcétera. Gloria, gloria a Dios. Entonces, esta segunda carta nos lleva a... Ahora que ya tienen ciertos conocimientos y otros puntos que también son explicados acerca de la segunda venida por este temor que tenían los tesalonicenses de que sus familiares y amigos muertos no se habían perdido la segunda venida de Cristo, entonces viene ahora toda una enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Habla acerca de la oración, habla acerca de la segunda venida de Cristo. También vuelve a enfatizar mucho sobre la oración. Amén. Hay exhortaciones, hay bendiciones finales. Y es una carta más corta que la anterior. En este caso tiene 3 capítulos. Piense esto, estas son las primeras instrucciones que forman parte del canon de las Escrituras en el Nuevo Testamento. ¡Oh, tremendo! Entonces, vea esto, hermano. Todos estos creyentes de este primer siglo, de toda esta iglesia primitiva, como se la conoce, la iglesia primitiva, no tenían, por supuesto, el Antiguo Testamento, tenían, ¿verdad?, todos los salmos, los profetas mayores, menores, tenían esas escrituras, claro que sí. Pero en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, recién ahora se estaba escribiendo Primera y Segunda de Tesalonicenses. Se estaba ya escribiendo, y el Señor Jesús lo profetizó, se estaba escribiendo ya
esta palabra, gloria al Señor, con las vivencias, con los hechos, con las recomendaciones, con los mandatos, con la palabra de la cruz en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, Pablo, Silas y Timoteo. Un trío poderoso, hermanos, que quisiéramos nosotros tener hombres y mujeres. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, allí en Tesalónica, porque Pablo en este momento también estaba muy ocupado con los corintios. Y los corintios, la verdad que la iglesia de los corintios estaba fuerte. Y habían muchas cosas para tratar con estos creyentes en Corinto. Pero cuando viene Timoteo y entonces le da las buenas nuevas acerca de los tesalonicenses y les dice, no, los tesalonicenses están muy bien, hay que arreglar algunas que otras situaciones pequeñas, no es nada grave, pero la verdad es que están muy bien. Pablo es grandemente reconfortado y entonces también luego de estas cartas, aún así escribe una segunda carta y entonces de esta manera también atiende las situaciones que habían en Corinto. Julio, César, Santiago y los demás, gracias, que se están conectando. Entonces, de esta manera, él responde esta inquietud que les había mencionado recién acerca de los familiares y amigos que ya habían pasado, se habían ido con el Señor y ellos pensaron, se perdieron la segunda venida del Señor. Más bien el arrebatamiento, quería decir, ¿no? Bueno. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Inviten a otros, por favor, hermanos, y luego también no se olviden de buscar el mensaje del día de ayer titulado Como león rugiente. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Benito. Pablo y Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que están en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esta gracia es la bondad de Dios, es el favor inmerecido, es la bondad de Dios que ha sido dada a aquellos que no la merecen, Olga, y la paz que resulta de la santificación. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Porque, hermanos, la fe tiene que estar creciendo. Hermano Eduardo, la fe va creciendo a medida que la palabra de Dios se aplica correctamente y siempre y cuando el sacrificio del Señor Jesucristo se mantenga siendo el objeto de nuestra fe día con día. Dice, y la caridad, o sea, el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Entonces, esto es algo distintivo del cristianismo, que es la caridad, o sea, el amor, amén, y la fe que va creciendo. Como les dije, fe y amor tenían los tesalonicenses. El asunto era que estaban ellos un poco débiles en cuanto a la esperanza. Y cuando no hay esperanza, hermanos, entonces la persona se desanima. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, es decir, alaban a Dios gracias a los tesalonicenses. A ellos habían tomado la enseñanza del apóstol Pablo, todo lo que el apóstol Pablo les había impartido, los tesalonicenses lo supieron aprovechar, hermanos. Mire, yo espero que podamos nosotros hacer lo mismo hoy. Estaban usando la palabra de la cruz al máximo, gloria a Dios, Percy, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Entonces, Pablo era consciente de las persecuciones y tribulaciones que estaban sufriendo los tesalonicenses. Una demostración del justo juicio de Dios. Y el sentido de esta frase consiste en que la resistencia era una resistencia en cuanto a la aflicción. Yo estuve hablando ayer
en la predicación acerca de la resistencia, amén, que debemos nosotros ofrecer a los ataques del enemigo. Y por favor, oiga esa palabra, como le dije, le repito, titulada como león rugiente. Dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Ok? O sea, esto se podría traducir: los propósitos de Dios al considerar a sus hijos dignos del reino de Dios, por los cuales también sufren. O sea, los sufrimientos que nosotros tenemos, estaba eso utilizando ayer en una palabra en primera de Pedro 5, 8 y 9, los sufrimientos y las aflicciones que los creyentes sufren son en común, las suyas con las mías. Hay una capacidad, una característica en cuanto a estas aflicciones que son comunes en todos los creyentes del mundo, porque están realmente basadas en lo que es nuestra fe. Amén. El ataque es hacia la fe. La aflicción es en cuanto a la fe. Es para que nuestra fe, eso es lo que el enemigo quiere, que nuestra fe sea debilitada. Mire, primero él la quiere destruir, nuestra fe en Cristo Jesús. Si no consigue hacer esto, por lo menos él tratará de debilitar nuestra fe a lo máximo. Versículo 5, segunda de Tesalonicenses, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Qué interesante, ¿no? Ve ese punto. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a aquellos que atribulan, ¿a quién? A sus hijos. Escuche. Y esto también sucede, que aún creyentes atribulan a otros creyentes. Preste atención, porque estas palabras deberían realmente ponernos a temblar. No hay que defendernos con respecto a la retribución, sino que debemos dejar todo en las manos del Señor, hermanos. Versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros descanso con nosotros. Jessica, lamentablemente el problema va a seguir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las tribulaciones no van a terminar, no van a acabar. No importa, usted se puede poner una vacuna, puede hacer lo que sea. Las tribulaciones solamente terminan cuando nos vamos a la presencia del Señor o en el arrebatamiento, hermanos. Amén. Cuando se manifestará. Oh, gloria a Dios. Ahí lo dice. Le repito. Y a vosotros que sois atribulados, daros descanso con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús. Es decir, tendrán descanso cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, de su poder. Está hablando allí en realidad de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es diferente al arrebatamiento, ya lo expliqué. Luego dice a la manera, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios porque no quisieron conocer al Señor, ¿verdad? Esta será la manera, el modo de la segunda venida del Señor Jesús. Dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es el sacrificio de la cruz. Claro, le rechazaron. Versículo 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor. ¿De qué manera serán castigados? Bueno, eventualmente será en el lago de fuego que arde con azufre. Amén. Por supuesto, esta será la destrucción eterna. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos. Es decir, todos los santos le van a alabar, todos los santos le van a adorar y harán esto por siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya.
A ver, espera un momento. Cancelar. Y entonces, vea que aquí esto, amén, exit. Padre, ¿no? Que había un problema aquí. Bueno, ahí está. A ver, yo no sé, el Siri mío empezó a hablar solo ahí. Yo no sé qué estaba queriendo ahí en mi teléfono. Vea esto, hermano. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Aleluya, que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento. Esto de ser dignos de su llamamiento está refiriéndose a ser dignos al arrebatamiento, a ser arrebatados por el Señor. Cuando uno lee esto, nos dice, ¿y entonces de qué manera es que yo puedo ser digno? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar esto que nos dice aquí la palabra? Porque nos está dando la idea que la esperanza de los creyentes no puede ser realizada, no puede ser completada a través de de obras, a través del propio esfuerzo. Necesitamos nosotros una ayuda sobrenatural para poder ser desarrollados, para ser energizados, para que haya un crecimiento y una edificación personal. Dice que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y nos está indicando el hecho de que es el carácter santo como evidencia de esta fe salvadora que aceptará a los hombres en aquel día. ¿Y cómo es que nosotros somos santos? Somos santos, hermanos, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, en el que nuestro rendimiento lamentablemente varía bastante, pero la posición en el Señor Jesucristo no cambia, porque está en el Señor Jesucristo, está en el rendimiento de Cristo. Es la posición que nosotros tenemos por la fe en la sangre de Jesús. Y dice, y llene a plenitud todo propósito de bondad. Es decir, que todas estas cosas maravillosas que el Espíritu Santo puede hacer, y Él hace, aleluya, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, cuando simplemente nosotros nos disponemos a cooperar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él quiere llevarnos a ese nivel de madurez espiritual, llevarnos hacia lo que es la santificación, y Él lo hace cuando nosotros estamos exclusivamente mirando a Jesús y el sacrificio de Él. De esta manera el Espíritu Santo, aleluya, tiene una capacidad, una libertad de acción en cada uno de nosotros. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, que es el propósito que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para dar gloria a Cristo. El Espíritu Santo está para glorificar al Señor Jesucristo. Y Él quiere glorificar al Señor Jesucristo, amén, a través de tu vida, en tu vida, amén. Y vosotros en Él, vosotros en Cristo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto es hecho posible por la cruz, hermanos, amén. Y entonces, por la cruz es que nosotros podemos tener la gracia. La gracia de Dios es la cruz de Cristo, la misericordia, el favor de Dios, sus bendiciones, sus beneficios, su ayuda. Todo aquello que viene para nuestras vidas y que necesitamos nosotros día tras día, el Espíritu Santo, Él es el encargado de transportar todas las bendiciones, los beneficios de la cruz de Cristo, el precio tan alto que Cristo pagó allí para ti y para mí. Entonces, Adelaida, aquí esta palabra, esta carta a los tesalonicenses, hermanos, llegó en el momento justo, porque como les digo, tenían amor, tenían fe, pero la esperanza de ellos estaba siendo debilitada. Por eso hay una conexión, hermanos, en la esperanza, amén, y la venida de Cristo, arrebatamiento y posteriormente la segunda venida del Señor. Por eso, si nosotros no predicamos la venida del Señor, el arrebatamiento, su segunda venida,
lamentablemente esto va a atacar fuertemente a la esperanza en nosotros. Y Satanás, él sabe muy bien si nosotros estamos o no abrazando la venida del Señor, hermanos. Yo ayer les estaba diciendo algo por el Espíritu Santo y les estaba diciendo a los hermanos que la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, no debe ser una doctrina que estudio de vez en cuando la iglesia, si es que la estudio, si es que la creo, sino que el arrebatamiento de la iglesia debe formar parte de los planes y de los proyectos del creyente día con día, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted traspásele eso a sus amigos, familiares, a sus hijos, a los jóvenes. Aleluya. Si el Señor viene, puede que... No, porque el año que viene, si el Señor no viene antes. Oh, mire, aprovechemos toda oportunidad para recordarnos y recordar a los demás la inminente venida del Señor Jesús por sus santos y posteriormente con sus santos. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Claro, por eso es que los tesalonicenses y creyentes en el mundo entero flaquean tanto y son desanimados. Cuando la esperanza no está fundamentada en la cruz de Cristo, entonces todo lo demás, ¿verdad? Todas las demás doctrinas van a ser muy débiles en lo que se respecta a nuestra fe en estas doctrinas, en estas promesas de Dios. Y el enemigo de nuestras almas, entonces, como prediqué ayer, búsquelo como león rugiente, va a estar buscando y más fácilmente encontrando a quien devorar, porque la esperanza, aleluya, Cristo, la esperanza de gloria. ¿A qué se refiere eso? Está hablando de la venida del Señor Jesús. Oh, bendito sea su nombre. Bien, déjeme ver. Tenemos tiempo. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere al arrebatamiento y a la segunda venida después, y nuestro recogimiento a Él, nuestro arrebatamiento a Él, amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí sí está hablando del arrebatamiento nada más. La palabra recogimiento o juntar, que no os dejéis alterar fácilmente. Ay, bendito Dios. Esto para predicar de eso nomás. Vea, que no os dejéis alterar, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os perturbéis. O sea, ¿qué es lo que puede perturbar? ¿Qué es lo que puede, alterar, agitarte, desestabilizarte? Las doctrinas erróneas. Y hoy en día, hermanos, ya desde hace mucho tiempo, menos y menos y menos se predica el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Si acaso alguno dice Jesús viene, bueno, pero no se está enseñando ni instruyendo. Y esto lamentablemente deja sin esperanza, debilitada a la iglesia del Señor Jesucristo y al acecho del diablo con mayor facilidad. Es muy importante, hermanos, que nosotros propaguemos. Cuando nosotros decimos el mensaje de la cruz, eso abarca mucho. Habla del sufrimiento de Cristo, los padecimientos en la cruz, es decir, la muerte del Señor, su resurrección, ascensión, exaltación, intercesión en los cielos, aleluya, arrebatamiento, segunda venida de Cristo, abarca todo, amén. Entonces, está faltando que la iglesia del Señor Jesucristo predique, aleluya, más acerca del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor Jesús, porque si no la iglesia se debilita, hermanos, se debilita. Dice que no os dejéis alterar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, amén,
¿Qué quería decir? Que no os perturbéis por espíritu. Quiere decir, por palabras de profecía que se daban en las iglesias, por palabra de ciencia, por palabra de sabiduría, profecías, lenguas, interpretación de lenguas, en la que se estuviera dando y no fuera del Espíritu Santo, sino que fuera algo erróneo. Y esto, por supuesto, empezaba a traer un agitamiento, una perturbación, una inquietud espiritual en los creyentes. Dice, ni por palabra, ni siquiera aquello que diga, no, porque esto es palabra de Dios, pero no está en la Biblia, no es bíblico, ni por carta como nuestra, otro que escribiera una carta y que firmara abajo y dijera, Pablo, la escribió Pablo, miren, aquí Timoteo les manda una carta diciendo esto y esto y esto. Vea qué serio era el asunto, porque habían aquellos que también escribían sus cartas y que las hacían pasar como si vinieran de alguno de los apóstoles. Esto era tremendo. Y entonces dice, si nosotros ya les explicamos, si nosotros ya les predicamos, así como él les dijo, ¿verdad?, a los Gálatas, si aún yo o uno de mis asociados viene después, aún un ángel del cielo viene después y les predica otro mensaje diferente del que ya les hemos dado, amén, que es la cruz de Cristo, sea anatema, sea eternamente condenado, amén. Entonces estas cosas estaban sucediéndole a los Gálatas, a los Corintios, a los tesalonicenses también. Alguien había escrito una carta, hermanos, que afirmaba ciertos hechos proféticos. ¿Vieron aquellos hoy en día que están diciendo, no, porque va a pasar esto, va a pasar aquello? Bien, y claramente habían firmado el nombre de Pablo, lo cual era una falsificación. Como que el día de Cristo estuviera cerca. ¿Qué estaban diciendo? No, ya viene, ya viene. El otro día, hermanos, el día 28 de este mes de enero, ustedes sabían, no sé si se enteraron, allí en Colombia, en Barranquilla, había un grupo que venían ayunando no sé hace cuánto tiempo, diciendo que el 28 venía el Señor. Y un grupo de supuestamente creyentes, liderados por un loco por ahí, se quedaron ahí esperando la venida del Señor. Al final todo terminó siendo una estafa, porque es una estafa. Entonces, en ese tiempo también habían algunos, y hasta una carta habían escrito, firmada como si hubiera sido Pablo, falsificando y diciendo, ya está viniendo Jesús. Hoy esto está sucediendo también, pero exponencialmente mucho más. Entonces dice que el día de Cristo estuviera cerca, es decir, el día del Señor, quería decir, ¿no? No os engañe nadie. Oiga esto, hermano, allí, José, Toribio, los demás. No os engañe nadie en ninguna manera. Aleluya. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Hermano Humberto, un pasaje muy conocido de las Escrituras para todos los creyentes. Entonces, quiere decir, no escuches aquello que no es bíblicamente correcto, deséchalo, amén. Y si no estás seguro si así lo dice en la palabra, consulta. Tienes que ser como aquellos de los de Berea. Cuando dice aquí, sin que antes venga la apostasía, significa un apartamiento. Debió haber sido traducido, porque aquel día, el día del arrebatamiento, no vendrá a menos que suceda primero una deserción. Fue traducido en nuestras Biblias en español como apostasía. En inglés fue traducido a falling away, un apartamiento, una deserción. ¿Entiende eso? Desertar del camino, de la fe, del Señor, amén. Entonces, así es que debió ser traducido allí, ¿verdad? Una deserción, lo cual se refiere al arrebatamiento, ¿verdad? Que en esencia dice que la segunda venida no puede ocurrir hasta que primero sucedan ciertas cosas, ¿verdad? O sea,
para que la segunda venida de Cristo acontezca, primero tiene que haber sucedido el arrebatamiento de la iglesia, Fabián, José Alfonso, y también se tuvo que haber dado a conocer el hombre de pecado, como dice aquí. Vea, voy a leerlo otra vez. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, el arrebatamiento, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, piense en esto, piense. Sin que venga antes la apostasía. La apostasía ya vino. ¿Cuánto hace, hermano? Siempre hubo apostasía en realidad. ¿Entiende eso? Por eso debió ser traducida la palabra deserción o un apartamiento. Porque en realidad, hermanos, apostasía siempre ha existido. Ahora, en estos últimos tiempos, es verdad, sabemos que la apostasía crecería exponencialmente. Entonces, estamos nosotros en este tiempo de la apostasía de una manera muchísimo mayor, claro, global. Dice, y se manifiesta el hombre del pecado, que es el anticristo. Este es el hombre de pecado que tiene que aparecer, se hará conocido al mundo, será revelado al mundo el hombre de pecado, el anticristo, que será un hombre, y esto va a suceder antes de la segunda venida de Cristo y posterior al arrebatamiento de la iglesia. Dice el versículo 4, en cuanto al anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo aquello que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará, escuche, en el templo de Dios como Dios. Es decir, Él va a conseguir durante el tiempo que Él esté, ¿verdad?, en auge y en poder, Él conseguirá en aquel templo judío que sea construido, será construido en Jerusalén, por supuesto, la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿cierto? El anticristo va a ocupar allí el poder del templo. Él se va a sentar allí, ¿verdad? Y va a ser adorado por un periodo de tiempo. Esa será su sede religiosa en toda aquella parte del mundo que comprende todo lo que fue el antiguo imperio romano, comprenden unos 19 países actuales, ¿cierto? Y por supuesto con mira de poder también el ser adorado no solamente en aquella parte del mundo, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Dice, haciéndose ver, haciéndose parecer como Dios o haciéndose parecer Dios. Por supuesto, el imitador, hermanos, se anuncia él como deidad hacia él mismo y lamentablemente va a ser adorado. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo les dice, ¿no se acuerdan, tesalonicenses? Les recuerdo que cuando yo estuve con ustedes en Tesalónica, yo les dije todas estas cosas. O sea, en realidad los tesalonicenses, hermanos, no tenían ninguna excusa para haberse apartado del conocimiento correcto de las Escrituras. No tenían ninguna razón para ellos haberse apartado y creer en alguna doctrina errónea, porque ya Pablo les había dicho estas cosas. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, ¿no? Dice la Reina Valera, lo que impide, escuche, para que a su tiempo Él se manifieste. Ahora, oiga, yo creo que no tengo mucho tiempo. Estos versículos yo los copio en el pizarrón aquí en la iglesia y lo muestro allí palabra por palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Adelia, por compartir de ese sueño. Jeffrey, gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este versículo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, donde dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide. Lo que impide. Cuando dice lo, nos confundimos porque muchos piensan, bueno, lo que impide, lo que impide
que el anticristo aparezca es, ¿no? Dicen el Espíritu Santo, dicen otra cosa. Pero lo que está impidiendo, hermanos, que el anticristo aparezca y se dé a conocer en el mundo, es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Aquí fue traducido en nuestras Biblias en español como lo. Y ahora vosotros sabéis lo que impide. El cuerpo de Cristo está impidiendo para que a su tiempo Él, cuando dice Él, es el anticristo. A su tiempo Él se manifieste. Luego ustedes, cuando tengan tiempo, vayan a la Biblia y vean el versículo, y cuando dice ese primer lo, ahí lo circulan y ponen el cuerpo de Cristo, la iglesia. Luego, donde dice Él se manifieste, ahí circulan y ponen anticristo. Versículo 7, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Bueno, el misterio de la iniquidad está en funcionamiento y en operación desde hace muchísimo tiempo, claro, a través de las enseñanzas de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, claro. Solamente espera que sea quitado de en medio. Esto el miércoles lo voy a poner aún con mayor claridad porque es súper importante. Este versículo no se interpretan correctamente, por eso se le interpreta de cualquier forma. Entonces, tiene que ver con la enseñanza falsa de los maestros y dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera a que sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que tiene que ser quitado de en medio, hermano? Y muchos de la iglesia siempre han creído, bueno, el que tiene que ser quitado del medio es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a ser quitado de ningún lado. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo que va a ser quitado? La iglesia, el cuerpo de Cristo, será quitado de en medio. Entonces, ahora la iglesia impide la maldad. Dice, pero hay maldad, sí, hay, claro, pero el hombre de pecado todavía no ha surgido. Entonces el hombre de pecado no ha surgido a causa de que la iglesia del Señor Jesucristo todavía está aquí en la tierra y el arrebatamiento aún no aconteció. Y dice, hasta que la iglesia, o sea, se ha quitado de en medio el cuerpo de Cristo, claro, dice, el que ahora impide. Es la iglesia lo que está impidiendo, lo que está en este momento frenando y seguirá impidiendo hasta que suene la trompeta, por supuesto. Las palabras el que confunde a muchas personas. El versículo 6, ¿verdad? El pronombre él se refiere al anticristo, como les dije, y en el versículo 7 ese él se refiere a la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vea, lo vamos a dejar hasta ahí, porque aquí hay 3 versículos muy importantes, muy malinterpretados, ni siquiera entendidos, y yo quiero que podamos entenderlo de la mejor manera, hermanitos, porque es verdaderamente importante. Así que vamos a continuar con el estudio de 2 Tesalonicenses pasado mañana, lunes, miércoles y viernes, amén. Seguimos estudiando 2 Tesalonicenses, martes y jueves tenemos tema libre. Ahora, aquellos que apenas se acaban de conectar, vaya hasta el principio para que entonces ustedes puedan estudiar 2 Tesalonicenses con nosotros. Ahí lo tienen todo en Karina Guiding Missions. Ahí siga la página, active la campanita. Gracias a todos, hermanos, los amo. Gracias por estudiar conmigo. Por favor, necesitamos tener una disciplina diaria en cuanto al estudio sistemático de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes aman a Cristo y aman su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, grande y poderosamente. Y nos encontramos mañana aquí en Libre al Fin. Gracias.
Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud. Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía. Mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido, luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano. Su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso